Hace 2 semanas y quizás un poco más que el Señor sembró esta palabra en mi corazón, inspirado por un hombre de Dios que como pocas veces escuché hablar del reino. Y aquellos que amamos la obra de Dios y amamos el reino de Dios, es automático. Nos conectamos enseguida a lo que Dios quiere. Y la primera palabra que el Señor me dio fue sobre el fundamento, esta que está aquí en la portada, transformados para transformar. Y en 1 Corintios 3, 10, 11, solamente es la base que voy a tener, pero vamos a ir a otro texto enseguida. Y dice el apóstol: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ciertamente tenemos desafíos como iglesia, y cuando hablo de iglesia no hablo de templo, no hablo de denominaciones, hablo de la iglesia de Cristo. Y lo que va a escuchar usted esta noche está bien dirigido a los pastores, principalmente. En este lugar hay líderes. Y yo creo que la idea es que el pastor entienda su rol y que los líderes están para acompañarlo en el ministerio. Son aquellas personas que Dios puso para acompañarlo en el ministerio, para llevar adelante la obra del Señor. Ahora, si los líderes no entienden la visión que Dios le dio al pastor, van a acompañarlo sin entender por qué hacen lo que hacen. Y quizás en alguna parte del camino se cansen del esfuerzo, del sacrificio, y comienza un espíritu de rebelión y de división a trabajar, y de pronto algo que nació bien termina mal. Y no es la idea de Dios. Somos conscientes que Argentina está viviendo una hora extraordinaria. Lo miramos en lo natural y decimos: ¿de qué le vemos de extraordinario una economía que es un desastre? Feministas por acá, aborto por allá, políticos por acá. O sea, extraordinario para la iglesia, porque la mejor hora de la cosecha de la iglesia es cuando la gente se le terminaron las posibilidades, se le cerraron todas las puertas, y la única que tiene respuesta para eso es la iglesia. Amén. Pero si nosotros como iglesia no somos conscientes de la hora que estamos viviendo como país, va a ser algo que lamentablemente nos va a pasar por encima. Por encima en el hecho de que no vamos a poder experimentarlo, disfrutarlo, aprovecharlo. Transformados para transformar es porque evangelio significa transformación. No es solo una buena noticia. La buena noticia es que una persona transformada por el evangelio puede ser una buena noticia cuando antes era una mala noticia. Pero el evangelio en sí es transformación, porque donde llegó el evangelio se produjo transformación. A mi vida llegó el evangelio hace ya más de 37 años. ¿Terminó el Señor la obra en mí? No, hay mucho que terminar, hay mucho que hacer, pero sin duda puedo mostrar hasta dónde avanzó la obra. Dios no terminó, pero sí puedo mostrar hasta dónde avanzó. Y así debería ser con cada uno de nosotros, no pensar que somos obra terminada. Somos obra en construcción. Porque ayer hizo algo Dios en mí, pero mañana seguramente hará algo que todavía no lo sé. No sé qué Dios hará en mí. Anhelo siempre que Dios me revele qué cosa sucederá, pero no siempre pasa. Y Dios pone al lado nuestro gente que ama a Dios a la misma intensidad y que de pronto tiene un piso, 2 más construidos,
sabe lo que significa el peso de eso, las dificultades. Y esa gente maravillosa es la que nos sirve de parámetro de que vamos bien, cosas por corregir, cosas que apuntalar. Como a mí me pasó, a mi familia, con el pastor Omar, con su esposa, con este hermoso equipo pastoral que tenemos, que nos ayudó a construir lo que somos. Pero en realidad Dios, a través de sus manos, de sus palabras, nos orientaron. Todo lo que nos dijeron era lo que teníamos que hacer. No. Lo que necesitábamos era lo que había que hacer. Y eso es aquellos que tenemos ese temor de Dios, es saber escuchar a quienes nos acompañan. Porque la buena intención puede convertirse en un tropiezo para tu crecimiento. La Biblia dice: mas líbranos del mal, mas líbranos del maligno, y no nos dejes caer en tentación. ¿En la tentación de qué? De creer que aquel pastor que tiene una trayectoria ya tiene todos los círculos cerrados. La tentación de creer que es un hombre perfecto o una mujer perfecta. Ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Dios va a usar al que camina derecho, firme, en santidad, pero también va a usar al que camina torcido. El tema es que cuando lleguemos a su presencia ya, ¿te conozco o no te conozco? Por eso es que hoy tenemos la oportunidad nosotros de reflexionar sobre qué está pasando y por qué Dios nos demanda atención en esta hora. En esta hora. Porque estamos en un punto especial de la iglesia que puede marcar verdaderamente el inicio de un despertar, para que ese despertar se convierta en un avivamiento. No hay avivamiento sin despertar primero. Y es lo que estamos escuchando. El gigante se despertó. Pero lamentablemente podemos considerar que hay un gigante, pero tenemos mentalidad de enano. Y eso no le permite a Dios operar en la dimensión que deberíamos entender que Él puede hacerlo con nosotros. Aquí no hay más grandes que otros. Hay distintos ministerios. Y debemos respetar y honrar los ministerios que Dios estableció. Pero no pretender ser el otro, porque eso te quitaría la posibilidad de ser ese hombre y esa mujer que Dios quiere usar. Escuchando los anuncios, vemos que el material está puesto sobre la mesa. Dios le ha dado a algunos la posibilidad de preparar cosas, de ejercitarse en otras, para ponerlo a disposición del cuerpo de Cristo. No te va a hacer menos pastor o menos líder tomar alguna de esas herramientas. Tener la humildad de reconocer que a vos te falta algo y que el otro lo tiene, es darle la posibilidad a Dios de la unidad que tanto necesitamos. Esta noche les voy a hablar de un hombre llamado Juan, que es un hombre que logró transformar en 6 meses un sistema. El ministerio de Juan fue un ministerio corto, 6 meses se estima, pero en esos 6 meses convulsionó el poder político de turno. Un hombre. Vamos a la Biblia. Dice San Juan capítulo 1, verso 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
Todo cambio demanda una transición, pero toda transición no reconocida es un cambio perdido. Dios establece para cada tiempo distintos eventos. Y cuando la iglesia es protagonista de esos eventos, se producen cambios. En esta marcha que se hizo, esta concentración que se hizo en el obelisco, sí, el 90% de los que estuvimos allí éramos cristianos evangélicos. Pero había gente que también ama la vida y que no está de acuerdo con la muerte. Así que no podemos enarbolar la bandera de que lo hicimos nosotros los demás. No, ahí hubo gente de buena voluntad. Gente que no solo está en Capital, está en todo el país. Y aquí en Mar del Plata hay mucha gente de eso. Mucha gente que ama la vida y no quiere saber nada con la muerte. Pero la iglesia es la protagonista. Ustedes y yo somos protagonistas en esta hora de entender que todo cambio demanda una transición. Y cuando no entendemos las transiciones, tampoco nos ajustamos a ellas. Pensamos que las cosas en Dios tienen que ser ahora, no un abrir y cerrar de ojos. Por supuesto que sí. Dios lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Pero le puedo asegurar que muchos procesos enriquecen más que un abrir y cerrar de ojos. Nosotros estamos conscientes de que queremos resultados. Lo que no queremos es procesos. Pero resultados sin proceso, hay algo que se está perdiendo en el camino, es el valor de la riqueza de la experiencia que nadie te la puede transferir. Como gente que anhela la transformación, anhelaría yo que la transformación provocada por el Espíritu Santo en mi vida y mi familia ocurra en cada vida y familia de la ciudad. Quizás me puedo mostrar como un ejemplo, pero no un ejemplo a seguir, sino simplemente un ejemplo para ver. Un ejemplo de que es posible. Tenemos congregantes por miles en Mar del Plata, pero tenemos poco testimonio en la ciudad. Y el testimonio no tiene que ver con el nombre del pastor, tiene que ver con el nombre de Cristo sobre cada congregante, sobre cada hermano y hermana. Amén. San Juan capítulo 3, verso 14 dice, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Vemos mucho a Cristo levantado sobre los que le sirven, sobre los pastores, sobre los líderes, pero no lo vemos tanto levantado en las familias. Creo, insisto, yo me resigno a creer que la familia sea una especie en peligro de extinción. Lo es, pero yo no creo que la familia, una idea de Dios, termine en nada. Me resisto a creer eso y me voy a mantener firme mientras Dios me dé la fuerza de proclamar que la familia es una idea de Dios y las ideas de Dios permanecen para siempre. Todo cambio demanda una transición y debemos aprender a valorar en silencio los tratos de Dios. Tu intimidad no tiene que ver con la gente. La gente es relativa, te puede escuchar, pero no te puede dar una solución. Yo le agradezco tanto a Dios, pero tanto a Dios, el día que lo llevé a mi pastora allá a Puerta de Vida y le mostré, y él me dijo, Jorge, ¿quién te dio esto? Yo le dije, el Señor me lo dio. Y él me dijo sabiamente, que Dios te ayude. Yo no me canso nunca de decir esa verdad.
porque gracias a Dios que me lo dijo. Me dijo, hay un solo lugar donde están los recursos que vos necesitas. Donde está lo que necesites, hay un solo lugar. Se llama presencia de Dios. Y que Dios le ordene a él o a cualquiera de los pastores de decir mi vida, bendito sea el Señor. Agradezco eso. Gloria a Dios. Pero jamás voy a depender de un hombre cuando el llamado me lo dio Dios. Y tenemos que aprender a valorar esas cosas para poder entender que el dueño de la iglesia sigue siendo el mismo. Aleluya. El dueño de la iglesia es Jesús. Aleluya. Y todos nosotros servidores, nada más. Y hacia ahí voy a ir en esta hora. Juan es un ejemplo de lo que hay que hacer y cómo hacerlo. El ministerio de Juan fue breve, pero cumplió su propósito. Vamos a hablar de las características de Juan el Bautista. Se conjuga en él la unción apostólica y profeta, cuando no había apóstoles. Apóstoles en el término que nosotros lo conocimos después, pero sí había apóstoles. Porque la palabra apóstol significa enviado. Y los imperios enviaban a sus conquistadores a conquistar los distintos reinos para establecer la bandera del imperio. O sea, ya había enviados. Nada más que estos enviados son enviados del reino. Enviados por Dios, el rey del reino, a la obra. La unción apostólica y profética. 400 años de silencio, no había profetas conocidos al menos, pero Dios levanta a Juan como profeta. Gloria a Dios. Tenemos 5 maravillosos ministerios, oficios, como quieres llamarle. ¿Quién te dijo que vos no sos un candidato? ¿Quién te hizo creer que solo algunas personas conocidas o renombradas son los apóstoles y los profetas? ¿Quién te hizo creer eso? La gracia es de Dios. La unción la da Dios. Y Él levanta a quien quiere, como quiere y donde quiere. Esta hora de Argentina demanda más escuchar a Dios que escuchar a los hombres. Gloria a Dios. En la intimidad es el único lugar donde vas a poder tener la revelación que te va a ayudar a ordenar tus pasos. Hoy hay gente que está actuando como pastores y no porque no lo tengan que ser. Yo entiendo que cuando te anticipas al llamado, estás yendo delante de Dios. Y con tristeza tengo que decirlo, que hay muchos lugares que se abrieron y al mes o a los 2 meses tuvieron que cerrar. Otra de las cosas maravillosas que, hablando con nuestro pastor Omar, estamos sobre el Uro. Un buen día aparezco en el equipo y se me ocurre decir, cerré la iglesia porque el alquiler había subido y toda esa historia. Y Omar me dijo con toda autoridad, ¿quién sos vos para cerrar la iglesia? Fue maravilloso, porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. Podemos abrir templos, pero la iglesia no. La iglesia es del Señor y la iglesia jamás cierra. Pero el concepto vaticano que tenemos en la cabeza nos enseña que esto es la iglesia. Y esto no es nada más un lugar de reunión. Amén. La iglesia que yo entiendo, fundada por el Espíritu Santo, es aquella que Jesús dijo, donde 2 o 3 congregados están en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Yo creo que esa es la iglesia. Oh, sí, Señor. 400 años, Dios lo levanta como profeta.
Y es un enviado con designación apostólica. Hubo un hombre enviado de Dios. Por eso se conjuga en Juan la unción apostólica y profética. Ahora, vamos a ir un poquito más allá. Enviado de Dios, está diciendo que es un hombre apostólico. Dios lo envía. La misión de Juan nos deja un ejemplo de alguien que provoca un cambio generacional que le costó la cabeza. Y yo te puedo asegurar, queremos cambio, queremos esto, queremos aquello, sí que lo queremos. Avivamiento, sí Señor. Ahora, lo que menos queremos es que nos corten la cabeza. Yo te puedo asegurar que quizás eso no ocurra, pero esto no quiere decir que no tengas persecución, que de una manera u otra venga la opresión, porque el diablo jamás va a ceder un territorio sin presentar batalla. Y hemos orado, estamos orando y seguiremos orando. ¿Sabes para qué? Para que la muerte no tenga gobierno en Argentina. De norte a sur, de este a oeste, no tenga gobierno. Y que la iglesia tome el lugar que tiene que tomar. La iglesia es dadora de vida. Bendito sea el Señor. Todo ministro en su esencia debe ser apostólico y profético. Apostólico, aunque no sean apóstoles. Proféticos, aunque no sean profetas. Pero muchos no entienden esto y piensan que hay que ser profeta, hay que ser apóstol. Y no te das cuenta que las funciones es lo que cuenta, no el título. Yo quisiera ver a un apóstol pagando el precio de lo que pagaron los apóstoles en la iglesia del primer siglo, donde sabemos que no la pasaron bien, donde sabemos que tuvieron discusión entre ellos, donde sabemos que no negaron su fe a pesar de las cosas que les ocurrieron. Pero hemos sido tan engañados, por el espíritu religioso, que terminamos discutiendo doctrina, discutiendo quién es el mejor y quién es el peor, juzgando al que no anda tan derecho. En el 300, en el nacimiento de la iglesia nace libre, en las calles. Hasta el 300, que Constantino dijo, bueno, vamos a hacer un negocio a estos muchachos, pobres. Andan predicando en las calles y no paraban de multiplicarse. Bendito sea Dios. Con programa de célula, con programa de G12, con programa de G58. No, el único programa que tenían ellos era la obediencia al Espíritu Santo. Aleluya. Pero Constantino dijo, muchachos, catedrales para ustedes, se me pareció el signo, etcétera, etcétera. A partir de ese día se instala en la iglesia el espíritu parroquial. Y cuando vamos a decir vamos a hacer iglesia, es lo que me enseñaron a mí, que dejé mi vida, mi familia, le robé a mi familia durante 22 años sus vacaciones, su descanso, todo por hacer la iglesia. Compramos terrenos allá, edificamos allá, edificamos en el otro lado, $1,000 de dólares invertidos en paredes. Y mi familia con una implosión de aquella por la estupidez religiosa que vino sobre mi vida, creyendo que estaba haciendo la iglesia. Eso es lo que me enseñaron. Hasta el bendito día que mi pastor llegó y me dijo, Jorge, ¿qué haces acá? Y yo dije, ¿cómo que hago acá? Mirá qué campo hermoso. Compramos toda esa propiedad y ahora vamos a hacer un instituto bíblico y cabaña. Y ya tenía la idea de las paredes como iglesia, bendito sea Dios. Y me lo resumió de esta manera. Si querés pescar peces grandes, ¿dónde vas? ¿Al arroyo o al mar? Y al mar.
¿Y qué haces en el arroyo? Yo no sé si te acuerdas, pero pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. ¿Cuál fue el choque? El espíritu babilónico fue el choque. Porque Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? El espíritu babilónico es el que se metió dentro de la iglesia, haciéndole creer a muchos buenos ministros que el hacer la iglesia, edificar paredes, es lo primero. Total, la gente tiene que venir después. Y la iglesia primitiva nos enseña todo lo contrario. Pero no me quiero ir a esa historia, voy a esta. Aparece el Papa, los cardenales, los obispos. Y eso se transfirió hasta el 1400, donde comienza la reforma. Y de pronto Lutero dice, no, esto de la salvación es por fe. Sí, la salvación es por fe, que es lo único que pudo declarar Lutero. Pero las costumbres y tradición de la Iglesia Católica pasaron tal cual a la Iglesia Evangélica. ¿Y qué hizo eso? Denominación bautista, pentecostales, adventistas, etcétera, etcétera. En 100 pedazos la dividió. Y llegamos hasta nuestros días pensando que el pastor es el Papa. La mente parroquial de la gente no le da para pensar que Él es iglesia y que debe edificar vidas. Y comienzan a adorar e idolatrar a ese hombre de Dios que no tiene la menor intención de que la gente piense eso, pero la gente viene por un espíritu religioso con esa actitud. Y si no tenemos la capacidad, nosotros los ministros, de poner las cosas en su lugar, somos parte del problema, no de la solución. Espero edificarlo algo esta noche. Tiene la posibilidad que la próxima pastoral no venga. Lo apostólico y profético no tiene que ver con títulos, sino con una identidad espiritual que Dios mismo imprime en la vida de aquel que constituye para determinado propósito. Suena tan lindo apóstol, suena tan lindo profeta, que suene como se le dé la gana. Porque el título es para la gente, no para Dios. Santo. Para Dios es la función, no el título. Dios no te conoce, apóstol, ahí viene mi apóstol, no. Dios te conoce, ahí va el enviado. Ahí va el que va a pelear esa batalla. Ahí va el que va a deshacer ese nido de bruja. Ahí va, ese que va a conquistar. ¿Entiende eso? Pero la idea de que el apóstol suena lindo y a la gente le cae bien es agradar a la gente y no siempre agradar a Dios. Un apóstol no necesita la tarjeta. Dios lo promociona. El que necesita la tarjeta busca su promoción, busca la invitación. Alguien me dijo en estos días, pastor, fulano de tal está en Estados Unidos y me dijo que estaba preparándole el pasaje para que usted vaya para allá. Y le escribo al fulano de tal, al hermano, yo no necesito ir a Estados Unidos. Si Dios me necesita, que Dios me lo confirme. Gloria a Dios. Yo no necesito ir a quedar bien a ningún lado. No es mi llamado. No puedo hacer lo que quiero. Yo debo hacer lo que Dios quiere. Y eso se llama temor de Dios. Si Dios me necesita acá, ¿qué voy a hacer hacia Estados Unidos? ¿A predicarle a hermanos que están recontra predicados? Va con honra. Cinco características de un líder de transformación como usted y como yo. Ni una amén se le cae su boca.
Número 1, debe tener un palpable sentido de destino. Un hombre enviado de Dios. Es lo primero que Juan nos enseña. Un palpable sentido de destino. Los embajadores del reino son gente llamada y enviada por Dios. Amén. Y no designada por los hombres, por algún concilio o por lo que sea. El día que me apartaron como ministro ordenado hace ya muchos años, no sentí nada. Lo único que me quedaba bien era el cuellito clerical, porque me parecía un cura sin iglesia. Porque cuando sos ministro ordenado te metes el cuellito clerical. Así que yo me sentía un cura sin iglesia. No tenía cura. Pero cuando comenzamos a estar en el equipo, sobre este bendito equipo descendió una unción apostólica. Ese día lo sentí, y yo creo que todos lo sentimos, que Dios se agradaba, que no estábamos ahí por competir. ¿Quién tenía el ministerio más grande sino por agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable? Bendito sea. ¿Cuánto hace eso? 10 años exactamente. Así que puedo tener más de 30 y pico sirviendo las cosas de Dios, pero solo hace 10 años que comencé a convertirme. Gloria a Dios. Aleluya. Ya sé que usted está convertido. Le está predicando a alguien que todavía está en el proceso. Los embajadores del reino son gente que Dios escoge, no los que los hombres escogen. Si hay alguien que sabe el calibre de tu corazón, te puedo asegurar, ni tu pastor lo sabe. Es el que te creó para esta hora. Por eso estoy tan feliz y tan agradecido a Dios que de norte a sur, de este a oeste de nuestro amado país, hoy se está hablando del Evangelio del Reino. Hoy se está hablando de que el Espíritu Santo no perdió el control. Hoy se está hablando de que hay esperanza para Argentina, porque somos muchos los que creemos eso. Aleluya. Hubo un hombre enviado de Dios. Un hombre pone en evidencia su humanidad. Juan no era un extraterrestre. Era un hombre. Pero la diferencia la marca de Dios. Y esto es tan maravilloso porque yo quiero ser usado por Dios. Pero ¿saben qué? Dios todavía no me confía lo suficiente para darme todo aquello que anhela mi corazón. Entonces, ¿qué hago? No me quejo porque Dios use más a otro o a este. No me interesa. No pongo mi vista en los otros ministerios. Yo pongo mi vista en qué debo corregir para poder agradar mejor al Señor. Cuando están tus ojos puestos en Jesús, te puedo asegurar que no importa cuánto o cómo los demás crezcan o crezcan, hagan o dejen de ser. Porque no fuiste llamado a agradar a la gente, fuiste llamado a agradar a Dios. Y si yo puedo hablar de esta manera en esta noche, es porque no tengo que quedar bien con nadie, ni siquiera con mi pastor. Dios me libre de quedar bien con él y negar lo que tengo que decir. Pero aquellos que somos gente de reino, nos respetamos y honramos. Un hombre, Juan era un ser humano, pero era un hombre de Dios. Eso pone de manifiesto quién lo envía. Y escuche, si puede, anótelo. La dimensión de tu llamado depende de quién te envía. Muchos quieren, dicen, llévame a las naciones, pídeme, te daré por herencia a las naciones. Y dentro de tu cabeza no cabe siquiera tu barrio. ¿Cómo quieres que Dios te dé las naciones
Si dentro de tu cabeza no cabe siquiera la familia que vive cerca de tu casa, Dios tiene que ensanchar, así como dijo Isaías, ensancha el sitio de tu tienda. Y yo recuerdo lo que le dije: Señor, que esta noche se abra mi entendimiento. Gloria a Dios. Porque no siempre lo que conocemos lo entendemos. Y yo conozco la Biblia y yo sé que usted también la conoce. Pero de ahí a entender, hay una distancia bastante grande. La dimensión de tu llamado depende de quién te envía. Estos hombres no viven por conveniencia, sino por obediencia. No se mueven por emociones, sino por convicciones profundas de lo que es su destino profético. Ay de mí si dejara de anunciar. Ay de mí. La convicción es lo que te hace una persona íntegra. Dios puede operar a través de alguien que está convencido de lo que hace, y no de alguien que piensa: ¿y cómo lo hago? Determinarás a sí mismo una cosa, y esta te será firme. 3 cosas que marcan el ministerio de Juan. Número 1, procedencia. Dice la Biblia: nacido de Dios, lleno del espíritu y propósito, capacitado en la soledad y sumergido en la intimidad con Dios. Oh, por favor, ¿usted cree que la oración que le hacemos hacer a la persona, repite conmigo, recibo a Cristo como Señor, eso ya es todo lo que hay que hacer? Es lo que hay que hacer. Pero más importante que esa oración mecánica que repetimos porque sabemos cómo se hace, es necesario que ese que acaba de nacer al reino, sea lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a ubicar en el lugar que tiene que estar. Estará en tu templo, estará en tu ministerio, pero Él estará en el reino para ser usado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ore para que sean llenos del Espíritu Santo. Dice que cuando entró el bebé saltó, lleno del Espíritu Santo. Si tuviésemos esa pasión por lo nuevo, amamos la multiplicación, por supuesto que sí, pero necesitamos vientres espirituales, gente apasionada por Dios y apasionada por la obra de Dios, que no son los templos, son personas. Obra de Dios son personas, y cada vez que edificamos una persona, estamos edificando la obra de Dios. Pero mucha gente no entiende esos principios, que son básicos, porque han aprendido métodos. Y no es que son malos ni diabólicos los métodos. El problema es el espíritu para poder sostener el método. Y lamentablemente, el espíritu de competencia ha logrado torcerle la mente a buenos líderes. Se olvidan del principio que están ganando almas para el reino y piensan que están ganando almas para el pastor. El temor de Dios te hace stop cuando es necesario que sea stop. Así que lo primero que tiene Juan es procedencia. Lo segundo que tiene Juan es pertenencia. La predisposición de indica pertenencia. No vino a promover su ministerio, sino a levantar a aquel para lo cual fue levantado. Cada vez que yo escucho esta verdad, no sé dónde meterme. Señor, cuando quieras que me muestre, me voy a mostrar. Pero por favor, que no sea antes de tiempo. Y yo le agradezco tanto a Dios que no me han invitado a ningún lado. Le agradezco a Dios, porque te voy a hacer un lío si voy. No, es mejor que no me invites. Yo no sé, los chicos me metieron ahí en el programa que tienen. Pero escuche, esto no es porque no quiera que me invite agrandado. No es eso. Es el temor de Dios. Yo estoy para edificar en el reino de Dios y no para entretener gente.
Le decía a un hermano que con buen corazón me dijo: pastor, yo sé que quizás le gustaría, podría venir. Le digo: mira, por lo único que podría ir es si vos tomás a los líderes y te preparás una reunión de líderes el sábado a la tarde y a la noche una reunión de bendición. Les enseño toda la tarde y a la noche en la reunión de bendición les muestro lo que les enseñé. Entonces dejamos una iglesia equipada, gente que no solo lo escuchó, sino también lo vio y ahora lo tiene que poner por obra. Esa es la tarea de los edificadores. Así que lo segundo es pertenencia, lo tercero es propósito. Juan no solo sabía de dónde venía, sabía a dónde pertenecía y sabía cuál es su propósito. Juan conocía la razón por qué había nacido y para qué había sido enviado. Él no era el Mesías, él era el responsable de anunciar al Mesías. Vamos a Juan, capítulo 5, versículo 35. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Escuche esto. Él era la antorcha que ardía y alumbraba. Hoy hay mucha gente que alumbra, pero no arde. Porque el arder tiene que ver con lo interior. Para que algo pueda arder necesita aceite, necesita combustible. Dios te quiere ardiendo e iluminando. Pero si haces algo para mostrarte cuán grande es tu ministerio, cuántas cosas Dios hace a través de tu vida, cuidado que no estés intentando solo alumbrar. Dios quiere que ardas, porque en la medida que ardas se consume tu carnalidad y aparece la espiritualidad, aparece la unción de Dios, el fuego de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Hermano amado, tenga en cuenta esto, por favor, porque hoy quizás su ministerio no sea tan conocido, o quizás todavía no saliste al ministerio. No te apures. Trata de llenar tu vida de la unción y el poder del Espíritu Santo, que va a transformarte. Y quédate tranquilo que Dios va a posicionarte. Pero no trates de hacerlo fuera de tiempo, porque podés llegar a perder. Como decíamos al comienzo, la transición tiene que ver con eso. Apreciarla, porque la transición me lleva a un cambio. No valorar la transición es perder el cambio. Y se pierde tiempo. Y tiempo es lo que menos tenemos para perder. Juan sabía que él no poseía nada. Él simplemente era un mayordomo que cuidaba de los recursos y gente que Dios le había confiado para entregárselo al dueño de todo cuando él viniera. Amado pastor, líder, las almas que están en tu ministerio no son tuyas. Amén. Gloria a Dios. Dios te usó como el medio para que esa gente pudiera llegar, pero tu tarea, mi tarea, es entregárselas al dueño. Amén. Amén. El señorío de Cristo pasó en muchos casos a ser el señorío del ministro. Y esto es lo que puede opacar lo que viene. Por eso esta voz, por eso quizás Dios me inquietó durante tanto. ¿Por qué? Porque Mar del Plata es extraordinaria para producir cosas que repercuten en todo el país. Y en todo el país hay gente temerosa de Dios. Y yo creo que todos tenemos la responsabilidad de mostrar que Él es el Señor. Él es el Señor. Juan preparó todo para entregárselo al que era dueño. Trabajá en la obra, pero acordate, no sos el dueño. Esas almas le pertenecen al Señor. En segundo lugar, debe tener un inquebrantable sentido de misión. Este vino por testimonio, para que diese testimonio, a fin de que todos creyesen en Él. Esto es lo extraordinario. Hay un mensaje que todavía no lo he podido predicar y se llama: no te enamores del medio.
¿Vieron qué nos sucede? Teníamos una citroneta nosotros. Una viejita citroneta, 12B. Estamos en Buenos Aires y salimos porque era del Intel. O sea, salimos de Buenos Aires y parecía que iba a 300 por hora. Iba a 45. Pero nos enamoramos tanto de esa citroneta, tanto. Y yo le ayudaba de adentro, me empujaba así, para ver que no sufriera tanto. Me enamoré de la citroneta. Lo peor del caso es que mi esposa sigue enamorada de la citroneta. Y no había en mi cabeza la idea de que había vehículos mejores que yo podía acceder. Pero no, para mí no, la citroneta. Yo estaba enamorado del medio que me llevaba de un lugar a otro. Hasta que no la pude arreglar más. Y lamentablemente la tuve que desarmar. Lloraba sobre el motor. ¿A dónde lo pongo ahora? Enamorarse del medio significa enamorarse de algo que te ayuda a llegar de un lugar a otro. No te enamores del medio, porque más que un vehículo es un avión, y vos más que un avión es un cohete, no importa dónde, pero el medio es lo único que hace es trasladarte de un lugar a otro. Dale gracias a Dios, porque el que te enseñó el ABC de las cosas del Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por esa persona. Dale gracias a Dios por aquel que te enseñó el liderazgo. Dale gracias a Dios por aquel que te exhortó a tiempo. Dale gracias a Dios por el que te enseñó a enderezar tus pasos. Dale gracias a Dios por cada medio que usó, porque esto fue hasta ahora. Dios tiene otros medios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Dios. Dale gracias a Dios por tu pastor, si es cascarrabia, si es insoportable. Dale gracias a Dios, pero nunca cometas el error de irte de ese lugar por la puerta de atrás, porque a ese lugar entraste por la puerta de adelante. Y el pastor que es consciente y que no es el dueño de las ovejas, jamás, pero jamás te va a maldecir. Siempre te va a decir perdón si no he podido hacer aquello que vos necesitabas. Que Dios te lleve al lugar donde vas a continuar creciendo, no donde vas a crecer. Porque decir donde vas a crecer significa que anulaste lo que vos hiciste por esa persona. Dios nunca va a llevar a alguien que anda ordenado a cualquier lugar. Siempre lo va a llevar a un lugar donde otras características tendrá ese ministro que vos estás necesitando. Y nadie se puede enojar por eso. Todo lo contrario. Como decimos siempre en el equipo, dale una ofrenda, bendecilo. Una vez hice así con un ministro. Le di una ofrenda, me la devolvió. Señora madre. Amén. Va con honor, va tranquilo. Estamos mirando a Juan y vamos a aprender mucho de él. Y me estoy tomando el tiempo porque esto no es una predicación. Esto es un compartir, es una inspiración para que puedas reflexionar a medida que estás escuchando. Él vino por testimonio. Lo tercero que tiene que tener este hombre que enviado de Dios es un perceptible sentido de identidad. Juan 1, 19 al 22. Juan 1, 19 al 22. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Dijo, no soy. ¿Eres un profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, bueno, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan sabía quién era, pero podía independizar su identidad de su profesión. Y esto es muy crucial en los líderes de transformación. Vos tenés un oficio
Pero no te olvides que ese oficio es de Dios. Le pertenece a Él y por Él vas a rendir cuenta. Por eso es importante que cuando nosotros se nos pregunta, nunca digas algo que no sos porque estás mintiendo. ¿Quién sos? Yo soy pastor. ¿Quién sos? Yo soy apóstol. Y yo soy esto. Vos nada serías si Dios no te lo hubiera dado. Es mejor que Dios testifique por vos y no vos por vos mismo. Juan recibió una honra que a todos nosotros nos gustaría. Jesús habló de Juan. Jesús habló de este tipo. Jesús lo promocionó. Es algo extraordinario. ¿Saben por qué? Porque cuando vos te promocionás, el infierno tiene toda la legalidad para opacar tu promoción. Pero si Dios te promociona, la boca de Dios se abre y eso no hay diablo que lo pueda opacar. No hay diablo que te pueda quitar lo que Dios quiere. Lo que eres es tu identidad, no lo que haces. Decir quiénes somos para inspirar está bien, pero si decimos quiénes somos para impresionar, estamos mal. Y no hay vuelta, ¿eh? Como decimos en criollo, no hay bollete. Vos sabés muy bien cuando te preguntan quién sos, la respuesta que das, si es para impresionar o es para inspirar. Es mejor que Dios hable y vos escuches. ¿Qué tenía Juan? Un loable sentido de compromiso. Ese loable sentido de compromiso Juan lo dice en Juan 1, 26 al 29. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quienes ustedes no conocen. ¡Ay, Señor, por favor, esta semilla! Miles de marplatenses no conocen al que nosotros conocemos. Si nos pusiéramos de acuerdo en darlo a conocer, escuche, en un día Mar del Plata conocería que Jesucristo es el Señor. Ay, ¿por qué no lo hacemos? Porque cada uno tiene un Cristo a su manera, o conocen a Dios a su manera. Verso 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vos no sos el centro de la escena, estás esperando que aparezca quien va a ocupar el centro de la escena. Y cuando lo ves venir, solo te corres y decís: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito. Juan nunca se apartó del sentido de su llamado. Un hombre enviado de Dios para dar testimonio de. Jamás él se desvió de aquel para lo cual Dios lo había enviado y dijo: yo le vi. En quinto y último lugar, un irreprensible sentido de carácter. Juan 3, del 26 al 30. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mírate que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo,
sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Gloria a Dios. ¿Recuerdan que le dije del espíritu de competencia? Cuando nos ponemos mal porque la iglesia del hermano a 4 cuadras, 5 cuadras, se está creciendo, se está multiplicando, anda a saber qué está haciendo. Está regalando el evangelio. Cuando de pronto un hermano simple abre un lugar hoy, a la semana está rebalsando gente y dice, anda a saber qué está haciendo. Anda a saber qué está haciendo. ¿Qué te importa hoy lo que haga? Gloria a Dios. ¿No tenés suficiente para ocuparte? ¿Que tenés capacidad de ver qué está haciendo el otro? Si el otro rendirá cuentas por lo que hace o deja de hacer. Tu vida, tu testimonio, es lo que Dios está calificando. Al otro le ocurrirá lo mismo. Pero cuando vayamos delante de Él, te va a decir, ¿los talentos? Y la excusa de este tiempo es, lo que pasa que el hermano que estaba ahí, no hay excusa que valga, no te conozco. Juan es extraordinario en esta parte. Porque dice, Juan, mirá, Rabí, se están yendo detrás de él. Y Juan tenía sentido de carácter, algo que nos falta a muchos ministros, haber sido tratados por Dios en nuestro carácter. No dejamos que Él nos imprima la marca de Cristo. Edificamos en talentos y todo ese tipo de cosas, nos mostramos, pero el carácter es lo que prueba tu identidad de hijo de Dios. Amén. Hasta que sea formado en ustedes el carácter de hijo de Dios. Juan dijo, ¿cuál es el problema? Se van, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo no soy el dueño de esa gente. Yo solo preparo el camino para el dueño. Y si el dueño está ahí, que se vayan con él, no me voy a enojar. Pero sin embargo tenemos muchos ministros que no pueden ver a otro ministro porque el hermano de acá se fue para allá. Hermano, termine ya con ese conventillo evangélico religioso. Usted piensa que porque el hermano que me traicionó, que te traicione. Si sos ministro de Dios tenés que saber que está en juego tu testimonio y que si te traicionan, a él lo traicionaron primero. Eso significa que vas por buen camino. Eso no lo alegra porque parece que hay varios traicionados acá. Por eso muchos cuando terminamos tratan de no ver demasiado. Pero este estaba conmigo y este estaba conmigo. ¿Cuál es tu problema? Lo que es de Dios para tu vida será siempre de Dios para tu vida. Pero si alguien no te reconoce, es porque vos quisiste ser dueño de lo que no sos dueño. Debemos sin duda tener buen compañerismo y buena comunicación entre los pastores. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de ayudar a esa oveja y no palmarle la espalda porque viene un diezmo más. Ahí viene el diezmo. No viene un alma, viene un diezmo, viene más ofrenda y no esa cosa que le salga un juicio favorable. Entonces, muchos esperan gente de otros ministerios con ese único propósito, porque ese tipo sabe que tiene que diezmar, tiene que ofrendar, se ahorran el trabajo de enseñárselo. Pero una buena sugerencia, no me atrevo a dar el consejo, pero sí una buena sugerencia que nosotros aplicamos. Todo aquel que viene de otro lugar, no lo echamos patada. Una reunión, 2 reuniones, ya le veo la cara. Este no es de acá. Para como somos 4, así que no. No hay problema de conocerlo. Cuando terminamos la reunión, te digo, nunca nadie sale corriendo, saludos a su hermano. Le digo, bueno, me acerco. Digo, ¿de dónde sos vos? Del pastor Omar. ¿Y qué va a ser negro? ¿Usted se cree que el pastor Omar conoce
Yo creo que conoce a los de la primera fila. Así que esa gente conoce a los líderes. Y enojados con los líderes, se van de la iglesia, se van del templo, del ministerio. Y por ahí, bueno, allá viene. No es que me haya pasado, lo estoy diciendo hipotéticamente. Lo primero que hago le digo, bueno, ¿y vos a dónde te estás metiendo? Dice, acá está el Señor, no es una mentira eso. A esta altura y como está, le llamas Señor a cualquier cosa. Así que no es así. No te engañes. Quiero decirte algo. Este es el peor lugar de la ciudad. Así se lo digo. Es el peor lugar de la ciudad y yo soy el peor pastor de la ciudad. Así que si vos pensás que acá vas a encontrar el oro perdido, estás mal. Y te aviso algo. Acá se diezma, se ofrenda, se compromete, se traen primicias y sembra. ¿Cuándo? Ayer. Gracias a Dios funciona. De 10 quedan 2. Pero yo me ahorro el dolor de cabeza de que esa persona piense que entra a la iglesia perfecta. Está totalmente equivocado. Así que, pastor, si querés pasarme tu dirección y cuando venga alguno te lo mando. Diga conmigo, carácter. 3 cosas que definen el sentido de carácter. Número 1, seguridad personal. Sé quién soy, pero más sé quién es Él. Ese es el saber quién sos, pero más saber quién es Él. ¿Sabes por qué? Porque el sello que tiene que tener aquellos hermanos que vienen a tu ministerio no es tu sello, es el sello de Él. Y cuando vos sabés quién es Él, lo único que van a aprender esas personas es que Jesucristo es el Señor. Eso no lo aplauden porque no hay problema. No lo hagan, Basta. Hasta las baldosas están raspando esta noche. Número 2. Y agarra esta porque ahora viene la parte que vamos al Señor. Necesitaría un paño, un repasador, no sé, tráigame cualquier cosa que se parezca a eso. Juan tenía, en segundo lugar, tenía un enorme gozo espiritual. Complacer al esposo era su mayor gozo. Uno de otro color, aunque sea esta. Esta la ve, por lo menos la negra no van a ver mucho. Complacer al esposo era su mayor gozo. Escuche esto. La figura que usa Juan, en este caso, es la del numpagogos. Numpagogos. ¿Quién era este personaje? Era el hombre de mayor confianza del novio. Es a quien el novio le confía todos los preparativos de la boda, porque es quien conoce sus gustos y está dispuesto a hacer las cosas como el novio quiere que se hagan. Déjame. No, vamos a ver, está limpia. Digo, por ahí no sé dónde la sacaron. Vamos a agarrarla para 2 cosas. Escuche esto. Este personaje yo no lo conocía. Y yo sé que muchos de ustedes tampoco. ¿Quién era este numpagogos? Es el amigo del novio. Es quien conoce los gustos y está dispuesto a hacer lo que el novio quiere. Escuche, lo primero que hace el numpagogos en la fiesta, antes y durante de la boda, está atendiendo que todo esté bien. Y si falta algo, él solo recibe una seña, porque ya conoce los códigos del esposo. Gloria a Dios. El Señor vive haciéndonos señas. Y nosotros pensamos que nos está saludando y nos está diciendo bien, vamos para adelante. Vive haciéndonos seña, pero la falta de relación con Dios nos lleva a que no las entendamos. El numpagogos era este personaje que conocía los gustos
y los códigos del esposo. Él no está buscando la cámara para ser enfocado, siempre está detrás. El novio es el centro y no él. Él vigilaba que todo se haga conforme al gusto del novio y que éste estuviera contento. Piense por un momento, hermano amado, ¿qué hemos hecho en lo que Dios nos confió? Lo que nosotros llamamos iglesia. Si conociéramos perfectamente qué es lo que Dios demanda que nosotros hagamos, lo que menos quisiéramos en la cámara. Lo que menos quisiéramos en la cámara, porque no es a nosotros a quien deben enfocar, sino a Él. Cuando Él fuere levantado, el Numpagogos vigilaba que todo estuviera en orden. La segunda parte es cuando el novio entra a la cámara nupcial. El Numpagogos se debe responsabilizar de que ese escenario de intimidad no tenga ninguna perturbación. Estamos hablando de una cultura donde las viviendas eran abiertas, de escasa privacidad. Entonces el Numpagogos vigilaba el territorio, que nadie viniera a perturbar, que nadie fastidie al novio y la novia en la intimidad, en su relación. Estaba dando vueltas y vueltas para que nadie perturbe al novio. Pero escuche esto, que fue lo que a mí me partió por el medio. Entonces el Numpagogos estaba atento a todo. Y existía una costumbre: cuando el novio recibía a la novia, tenía que dar muestra a la familia y a la comunidad de que se le había entregado una mujer virgen. Entonces el novio tiraba un paño manchado con la sangre de la doncella. Y el Numpagogos tenía que ir y tomarlo y comenzar y a sacudir el paño gritando por todos lados. ¿Sabe por qué lo hacía? Este es mi gozo y ha sido cumplido. Entregué una virgen, poseyó a una doncella, y esta es la muestra de que no lo defraudé en la tarea. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. El Numpagogos tiene que ser fiel. Por eso una de las funciones apostólicas es eso. Pablo le dijo a los corintios, hablando acerca de la fidelidad de su apostolado. En 2 Corintios 11:2 dice la Biblia: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura delante del Señor. Vos y yo somos los Numpagogos, los que debemos conocer al novio, los que nos llenamos la boca diciendo: las bodas del Cordero se acercan. Pero el Señor no viene a buscar una novia prostituta. Él viene a buscar una virgen, una iglesia sin mancha ni arruga. Y nuestra responsabilidad es preparar esa iglesia, no tu ministerio, no tu gente, la iglesia de Cristo, la poderosa iglesia de Cristo, lavada con la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea. Si va a aplaudir, hágalo con ganas. Bendito sea. Vos y yo somos un Numpagogos que debemos procurar que en esa intimidad que debe tener el nuevo con el Espíritu Santo, no estés metido vos al medio. Le hemos torcido la cabeza a la gente, y si no estamos nosotros parece que nada pasara. Le quitamos la confianza del Espíritu Santo para que ponga la confianza en nosotros, para que confíen en el hermanito, en el líder
Tenemos una tarea indelegable: preparar la novia. Esos son los oficios. Los numpagogos son el apóstol, evangelista, pastor, maestro. Ellos son los numpagogos. Así que no importa cuál sea tu título, lo que importa es cómo está cumpliendo la función de numpagogos. No importa lo que seas, lo que importa es el propósito por lo cual se te dio lo que se te dio. Y si Dios quiso que fueras apóstol, Él es el Señor y te envía. Si quiere que seas profeta, Él te da la palabra, soltala. Si quiere que seas pastor, Él te va a dar las ovejas para que las cuides. Si quiere que seas evangelista, no va a haber un lugar donde la gracia y la gloria se manifieste. Si quiere que seas maestro, te deja responsabilidad más grande, porque a esa gente que está establecida en el reino debe conocer el camino, la verdad y la vida para la gloria de Dios. ¡Aleluya! Un apóstol genuino se conoce cuando no busca protagonismo, porque él es un numpagogos. Él no quiere que se le acredite nada. Él solo quiere cumplir su misión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos ser envueltos por esa pasión. Cumplir la misión. Cumplir la misión. No te aceleres porque otro va más rápido. Cumplir tu misión. No te amargues porque otro alcanzó cosas que vos todavía no. Cumplir tu misión. Cumplir tu misión. Y yo quiero decirle a todos aquellos que tienen ministerio: no sos el único ministerio. No sos el único ministerio. Que en esa gracia, don, talento que Dios te dio, el Señor lo multiplique. Mientras levantes a Cristo, eso será posible. Pero quiero decirte que no te conviertas en un egoísta de creer que aquello que Dios te dio es propiedad privada. Privada de Él, pero no tuya. Amén. Vos tenés que edificar el cuerpo. Y esto lo hemos aprendido con los años en este hermoso equipo. Nos edificamos mutuamente. Algunos le agarran más rápido que otros, no importa, nos edificamos. El estar juntos nos hace bien. Y muchas veces, sin decir una sola palabra, somos ministrados por la unción de la atmósfera donde está la unidad. Yo le he pedido algo a los regionales en esta etapa de la pastoral. Estén cerca de los pastores. Estén cerca de los pastores. Escúchenlos. Escúchenlos. Ayúdenlos en la medida de lo posible. El numpagogos cumple su función y no espera aplausos. Cuando se cava una excavación para poner un fundamento de un gran edificio, la gente que hace esa excavación nunca se ve. Nunca se ve. ¿Tenemos un gran evangelio con pequeños predicadores? ¿O tenemos grandes predicadores con un pequeño evangelio? Si yo soy consciente que debo estar en el fundamento, la labor apostólica es fundamento, yo estoy más que seguro, no puedo esperar protagonismo. Solo cuando Dios quiera revelar el plano va a mostrar lo que hay ahí abajo. Pero Él es el Señor. Mi tarea es no movernos de eso. Apostolado es hacia abajo. Es meterse a abrir fundamentos para que otros se paren encima de Él y puedan crecer. Los transformadores deben saber que no hay transformación sin rompimiento. Vos vas a querer muchas cosas. Todos lo anhelamos para Argentina. Pero donde comienza la obra no es afuera, sino adentro. Es en este ámbito donde la verdadera unidad se debe manifestar. Sin apetitos de títulos o rango, lo que sea. La verdadera unidad del Espíritu, el fundamento donde el Señor puede edificar. Escuche, por favor, y terminamos. Lo que tenía Juan era una humildad natural. Juan dijo: es necesario que Él crezca
para que yo mengue. ¿No le parece que se ve mucho ministerio y poco Cristo? No podemos negar esa realidad. El que transforma y cambia vidas es Él. Nosotros somos obreros de su viña y debemos esforzarnos por seguir como estamos haciendo y más todavía. Pero acordarnos que el dueño de la obra es Él. Levantar a Cristo en nuestra tarea. Juan dijo, es necesario. Un líder de transformación es esa persona que puede interpretar su destino, su procedencia, su propósito, su identidad, su misión en el tiempo profético para los cuales Dios lo ha preparado. Dios levanta a Juan en medio de una situación político-social poco favorable. Dios quiere levantar a su iglesia en este tiempo que reúne prácticamente las mismas características. Cuando usted ve qué políticos estaban en el tiempo que Juan fue levantado, se va a dar cuenta que no era favorable, era el peor de los tiempos. ¿Y por qué el Espíritu le está hablando a la iglesia ahora? Porque es un tiempo propicio para que aquella palabra que decimos, Señor, venga a tu reino, se haga una realidad. Para que aquella palabra que oramos, ay, aquí está la gloria de Dios, sea una realidad. Es un tiempo propicio, porque cuanto más abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La única respuesta de transformación para una sociedad no es la iglesia que tenga un mensaje, sino aquella que tiene la palabra. Los que tienen la palabra pueden dar el mensaje, pues entonces este será creíble. Jesús dijo una poderosa verdad acerca de Juan. Exaltó a Juan, pero dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Juan vio a Jesús vivo, nosotros al Cristo resucitado. Juan nos mostró que aquellos que estamos dispuestos a ponernos en las manos de Dios podemos ser transformados para transformar. Juan tocó su generación. ¿Qué nos impide a nosotros tocar la nuestra? Quiero terminar de esta manera. Ojalá que tengamos la capacidad de la humildad para examinarlo todo y retener lo bueno.